Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y muchas felicidades a mi amigo Carlos. ¿Dónde está? Te voy a mandar un teléfono, Carlos. Carlos Slim. Te mando un teléfono de regalo por ser tu santo y espero que me invites a comer. Si Elías Ayub invitó al de las empanadas, pues a mí invítame a la comida. Y te mando un teléfono de regalo, porque no vaya a ser de la competencia, güey. Y me dice hasta de groserías. Oiga, espías en conflicto. Hoy, cuando empecé a leer el periódico Reforma, dije, ¿qué pasó? Que le metieron aparatos así, tecnología de punta a las oficinas de Gerardo Ruiz Esparza y a la de su oficial mayor, a la de Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues, ¿qué le parece? No, hay que andar con mucho cuidado. Yo no sabía que había el cristal. Dicen ahí que también hay una de cristal para que te escuchen así, allá, afuera, en otro lado. No. Gerardo, ¿qué habrás dicho ahora? Si tienes que hacer así como un control de daños, porque, pues ¿cuánto tiempo tenía eso? Yo me acuerdo de las llamadas telefónicas que había, pero yo no pienso que salieran de ahí. Yo creo que al que tenían grabado era al de OHL y por eso lo terminaron corriendo, ¿no? Porque a mí pues ya no le convenía. Y también, fíjese que me enteré de muchas cosas ahí. ¡Ay, qué mansión, Javier Duarte! De veras no tienes más. Esa de Miami está, bueno, tiene hasta Marina para cuando llegue con su yate. No, pues este güey ya no va a llegar con el yate. Bueno, ayer era la de Houston, no era la de Miami. Pues ¿cuántas casas? Yo le pregunté a mis amigos que son ricos así como tú, bueno, no robado como tú, dicen que pues siempre compran una casa o dos casas porque es terrible, porque entonces ya no pueden viajar por el mundo, porque tienen que estar yendo a sus casas. Pero a ti lo que te sobran son casas, güey. Tienes en Nueva York lo de los departamentos, tienes la de Houston, esta con 8 millones de dólares, y tanto que le echaron a Peña Nieto por la de la Casa Blanca de 7 millones de dólares. Ay. No, Javier Duarte. Bueno, yo estoy pensando que robar tanto, pues no sirvió para nada, porque pues, no lo vas a disfrutar nunca. Ahora, dicen que te van a meter a la cárcel, yo lo dudo. Yo lo dudo porque seguramente salpicaste, y entonces a los que salpicaste, pues no pueden hacerte daño. César Duarte, ay, este gordo, qué barbaridad. Yo no sabía cómo se llamaba el banco, también hoy me enteré en esa página. Banco Progreso, no, pues sí, él progresó mucho. Cuando él era coordinador en la Cámara de Diputados no tenía tanta lana. Y fíjese, gana 120,000 pesos mensuales. Y Ricardo Anaya gana 40,000. Y López Obrador 50,000. Chin, yo gano más y no me alcanza. A ver cómo le harán estos güeyes, porque puta. Oiga, con esa lana, con ese sueldo, con ese salario, y dicen que tienen lo de las 3 de 3. Ayer estaba yo viendo a Fox y Fox volvió a repetir lo de que 3 de 3 es una mamada. Y ya parece que así se va a quedar, ¿eh? Porque esa 3 de 3 de todos, pues ya todos son así como millonarios, como que son ricos. Y el número de spots es impresionante. Antes un spot pues costaba dinero, ahora como no cuesta dinero, son tiempos oficiales. Bueno, eran los tiempos oficiales lo que se negoció en la reforma electoral del 2007 y era, fíjese, López tiene 415,902 al día de hoy. Y el otro güey Ricardo tiene 1,771,884. No, pues con razón lo investigó Rafa Bala. Rafa Bala tiene ahí a Diodoro Carrasco, que fue secretario de Gobernación y que se la sabe todas y se sintió el CISEN. Ese fue fuego amigo. Dijeron, ¿cómo bajamos al Ricardo Anaya? Pues sácale todos sus trapitos al sol. Y entonces, qué mejor que Ratabala. Y Ratabala se peleó con el INE, ¿eh? Vio que ya se puso ahí en huelga porque le bajaron sus espectaculares, porque dijo, a ver, a mí me bajan mis espectaculares, y a los otros no les quitan los spots, y estoy hablando de López Obrador, y estoy hablando también de Ricardo Anaya, pero a ver, estás mal tú, Ratabala, fíjate, tus espectaculares están en la Ciudad de México, están en el Estado de México, están en la República Mexicana y tú eres gobernador, no eres candidato a la presidencia. No te creas lo que compras. Tú contrataste esa revista para que te dieran una portada, igual que la que tiene ahorita Silvano Aureoles, porque ahorita ya
ahí venden portadas, ¿no? Yo voy a poner un negocio de esos, vendes portadas, se las vendes a los gobernadores y hinchas de lana. Entonces, ¿qué pasa con esa portada? Dice presidenciables, no, presidenciable. ¿Y quién te dijo que eres presidenciable, güey? Porque el pleito de Ricardo Anaya es contra Zavala, ¿no? Y ya inmediatamente apareció el esposo Calderón y mandó a 18 notables a que le dijeran: Anaya, o eres candidato a la presidencia o eres presidente del PAN. Y ya. Bueno, oiga, lo de la libertad de expresión lo aplazaron. Pérez Dayán decidió que mejor el lunes. Yo creo que va a consultarlo con Humberto Castillejos. Ahí en Los Pinos le van a decir si pasa o no pasa. Ya sabe usted que todo se decide en Los Pinos. Porque eso de que... ¿cómo se llama? ¿Suprema Corte de Justicia? No, ¿qué Suprema Corte de Justicia? A ver, vamos a ver. ¿Quién puso? Fíjese, aquí tengo cosas que a lo mejor usted no está enterado. Pero, a ver, ¿quién puso a Luis María Aguilar? Al presidente, pues Heriberto Galindo lo estuvo cabildeando para que saliera de allá de arriba, de Los Pinos, ¿no? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Luis Videgaray lo mandó a llamar y le dijo: ¿quieres ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Pues sí, pero ya viste lo que le hicieron a Raúl. O sea, a Raúl tampoco lo dejaron, a Raúl Cervantes. Bueno, ¿tú quieres ser? Sí, me dejas el SAT. ¡Oh! Dando y dando, pajarito va volando. La de Raúl Cervantes ya se la sabe usted. Digo, todo el mundo está enterado de que pues no lo dejaron ser ministro de la Suprema Corte, pero ahora va a ser fiscal hasta el 2025, va a tener trabajo. Y lo de Medina Mora, ese sí no lo pueden, ese nadie lo puede criticar, fíjese. Medina Mora tiene el voto de Televisa, ahí empieza, eso es bien importante. Tiene el voto de Fox, pues ya no sé si se Espérate, Carlos Slim, ahorita te hablan, ahorita te contesto. Carlos Slim, ¿qué quiere su teléfono? No le digo, bueno, lo que pasa y lo que sucede. Ya se me olvidó de qué estaba yo hablando. De Medina Mora. Medina Mora. Pues lo tiene Fox. Yo no sé si Fox sea importante ahorita, pero bueno, un expresidente. Y es cuate de Peña, se lo trajo de la embajada de la Gran Bretaña. ¿Y a poco tenía credenciales o méritos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Yo me pregunto, así digo, pues no sé, tengo curiosidad. Y en el caso del INE, ahora que se está peleando Ratabala con el INE, pues oiga, Lorenzo Córdoba lo puso Manlio Fabio Beltrones. Ya le he platicado a usted que estuvo en mi programa en la mañana. En mi programa, pues daba las gracias a la gente porque ya no iba a ser, ya no iba a estar en el IFE, porque tenía una cita a las 19 horas con Manlio para ya entregar y todo. Entregarle a Manlio. ¿Y por qué tenía que entregarle a Manlio? Eso nunca lo supe. Y al otro día me dice: ¿qué crees? Yo soy presidente del INE. Y dije: yo voy a ir a ver a Manlio, a ver si me toca. Y le digo, pero ahorita ya no, ya está quemadón. Ya está quemadón Manlio. Bueno, a ver, Osorio contra Luis Videgaray. Pues ya no está Luis Videgaray. Pero Enrique Ochoa agarró, pero inmediatamente el boleto. Ya está en contra de Osorio Chón. Ricardo contra Calderón, ¿no? Porque pues, Calderón es el que está manejando todo. Hasta en su cuenta de Twitter. Yo nunca había visto un expresidente de la República que se metiera en un pleito de estos. Si para eso tienes a Cordero, para eso tienes a Gil Suárez, no friegues. Digo, porque un Twitter tuyo, si tú eres el expresidente, te viste muy Fox. Es que Fox hasta en la sopa sale ahora con eso de que ya es conductor en Milenio o reportero. Bueno, y ya le platico de la libertad de expresión. Pues la libertad de expresión que hasta el lunes, por lo que le comentaba yo hace un rato, lo de Trump, lo de Clinton Trump, eso sí no lo puedo dejar pasar. Eso de Clinton Trump, todo el mundo me pregunta como si yo fuera gringo, y aunque los gringos tampoco saben. Oye, ¿y lo de Clinton Trump cómo lo ves? Oye, ya le lleva un punto. No, ya subió un punto. A ver, el Brexit decía que iba al sí o al no. Pues había un 61%, oiga, o sea, la diferencia era así como impresionante de que no. Y ganó el sí. Bueno, en esa hubo apuestas, ¿se acuerdan que se lo comentaba yo? En Las Vegas. Y las apuestas en Las Vegas son muy importantes porque es la lana que están metiendo los jugadores, ¿no? Pero en el caso de Colombia, pues, también nosotros dábamos por un hecho que pues Santos iba ya a coronar y para atrás, güey. Y entonces,
pues cuidado con lo de las encuestas. Pero esta encuesta gringa no tiene nada que ver. Yo cada vez que digo, que dicen, ay, es que la encuesta, es que Hillary va arriba, Clinton va abajo. Mire, los dos tienen más malas que buenas. La gente va a votar por el menos malo, porque no les gusta a ninguno de los dos. Es la primera vez que se dice, si hubiera sido fulano el candidato ganaba. Yo ayer cuando estaba oyendo eso en Fox News dije, pues ¿qué estará en contra de todos o qué? ¿Qué pasó? Porque dicen, si hubiera sido Joe Biden, ya hubiera ganado el vicepresidente de los Estados Unidos. Así, pero de fácil. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero, a ver, le ponía yo ayer un ejemplo. Este es el único que me sé, no me vaya a preguntar otro porque no me lo sé. Los votos electorales son 29 en el estado de Florida y son 3 en el estado de Nevada. Pero aquí están sumando los votos como si fueran unitarios, como aquí en México, de que si ya hay 83 o 93 a favor o no sé cuántos a favor y cuántos en contra, eso le da 47, 46 o 46, 45. Eso no tiene nada que ver. Los 3 votos de Nevada no son tan importantes como los 29 de Florida. ¿Qué va a suceder en Florida? Con un voto que gane cualesquiera de los dos candidatos, con eso se lleva los 29. Y sucede lo mismo allá en Nevada, ¿no? Y California creo que son 35. Y si usted le va sumando, se requieren 270 de 538 para ser presidente de los Estados Unidos. Pero ya de veras, estamos así como en la locura. Nosotros estamos haciendo programas especiales la próxima semana. Hoy íbamos a hacer programa especial, pero hoy yo le voy a platicar por qué lo cancelé. Porque tengo una deuda con un amigo que quiero mucho. Y pues por eso lo cancelé, pero lo de Trump, Clinton está... No, yo nunca había visto a los mexicanos, bueno, ni metidos ni en nuestras candidaturas a la presidencia, como que nos vale, ¿no? Y ahorita con lo de Trump, ya después de escuchar al señor Carstens que dijo, si gana Trump a 24 y si gana Hillary a 18, pues que se apure Hillary, güey, porque estamos a 19.50 hoy. Y la otra de Mid, de que ya estamos preparados para todo. Y Ruiz Massieu ayer regó el tepache en el Senado. Perdóname, Claudia, pero tú dijiste y me dijiste que estabas en Milwaukee, que no estabas enterada y que no sabías absolutamente nada. No, pues yo mandé la carta. Ay, no. Me doy, pues digo. Y mira que morí por ti. Te defendía así, a capa y espada. Yo decía, ¿cómo Luis Videgaray se salta a la canciller? Y ayer, no, pues yo fui. Bueno, ya no le platico más porque tengo un amigo que se llama doctor José Luis de la Cruz. Yo lo conocí hace muchos años. Y él iba a mi programa de radio, ahí en Radio Centro, y yo decía, ¿cómo sabe este guate? Entonces, cada vez que había algo de economía, que venga, si viene José Luis, sí hacen programas. Si no viene José Luis, no hacemos el programa. Y además tenía algo que era muy peculiar. Tenía tal facilidad para explicar lo que para nosotros los profanos puede ser complicado y difícil, que hasta yo le entendía. Entonces decía yo, si yo le entiendo, pues es que sabe mucho. Bueno. A mí se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros al Grupo Radio Centro? Me dijo, sí. Entonces voy a ver al que es ahorita, bueno, y todavía sigue siendo el director de Noticias, Escobedo, ya lo recibió, ya todo. Y ya lo daba yo por un hecho de que iba a estar con nosotros y de repente me dijo, oye, fíjate que el señor Francisco Aguirre Gómez dice que cuánto le pagas tú de tu nómina. No, pues nada. No, pues mejor lo dejamos así y que se quede ahí contigo, pues es gratis. No sabe la pena y la vergüenza que me dio, porque José Luis, bueno, de repente ya estaba en CNN, de repente, y no, brincó a muchas plataformas. Y yo tengo pues mucho afecto por él, mucho cariño por lo que he aprendido y un gran respeto y admiración. Y hoy viene a presentar un libro, y del cual van a estar ellos hablando, que se llama La responsabilidad del porvenir. Me da mucho gusto recibir al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Nino, por la oportunidad de estar en tu programa y muchas gracias por los comentarios. La afinidad es mutua y te considero un gran amigo y gracias por permitirnos platicar de una propuesta editorial
que desde el Instituto estamos planteando en profunda colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y en particular con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde además hay investigadores muy relevantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Alicia, que está junto a mí, el doctor José Romero del Colegio de México, y en donde también en esta ocasión Alejandro Jiménez nos acompaña, un periodista muy valioso en la historia del país, y en conjunto con otros investigadores y otros académicos, empresarios, lo que buscamos plantear es primero repensar en dónde se encuentra nuestro país, no solo en términos económicos, es decir, la economía es un elemento importante a la que le hemos prestado una profunda atención durante los últimos años, pero además hay otros elementos que deben de considerarse. La parte social, es decir, en dónde se encuentra el país en términos de pobreza, en términos de esa vinculación que debería darnos la armonía social, que debería estar fincada en el pacto de estabilidad que garantice la viabilidad de nuestra nación. ¿Qué vínculos tenemos con el exterior? Es decir, ahorita que planteabas, por ejemplo, esta situación ante si gana Hillary o si gana Donald Trump, pues México debería estar constantemente censando, teniendo un escenario de qué pasa en Estados Unidos y cómo ello repercute en nuestro país. No lo hemos sabido interpretar, no lo hemos sabido interpretar en beneficio de la sociedad mexicana. Es parte de lo que el libro también quiere plantear, y evidentemente un ángulo político, es decir, nosotros tenemos excelentes políticos que el problema es cuando llegan a la administración pública, pues no necesariamente obtienen los resultados que nos han prometido. Entonces, en la responsabilidad del porvenir, lo que buscamos es plantear cómo se encuentra México, hacer esa reflexión, pero también empezar a generar elementos que nos permitan hacer una idea prospectiva propositiva, es decir, plantear qué debemos empezar a hacer para que nuestro país tenga un mejor desarrollo. Jugando con el nombre de tu libro, ¿lo mejor está por venir? Yo creo que si lo trabajamos adecuadamente sí, pero necesitamos generarlo con una agenda mucho más amplia que incorpore los valores de nuestra sociedad, que incorpore a la ciudadanía, que le dé también el espacio a esta reflexión que se hace desde la academia, que se hace desde la empresa, y que al final del día es este pacto social que me parece tenemos que reconstruir. También nos acompaña la doctora Alicia Puyana Mutis. Ella es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Cuéntame, platícame. Bueno, que este es un libro que obedece a muchas preocupaciones que hemos tenido desde hace varios años sobre el devenir de México, una sociedad tan pujante, tan llena de esperanzas y de fuerza de la sociedad, de la comunidad, y que vemos que en los últimos 30 años, por lo menos, como que perdió mucho el rumbo que traía. Yo creo que el libro, al hacer un compendio de los aspectos de política económica, de política social y de política que mencionaba José Luis, responde a esas, o trata de responder, o por lo menos se pregunta ¿qué pasó? ¿Cuáles son los problemas? Una base de buenas políticas es un buen diagnóstico. Y yo creo que allí encontramos una diversidad de temas, todos muy complejos y muy atinados, pero también diversas interpretaciones. Es un libro plural. Ustedes encontrarán allí capítulos de Lorenzo Meyer y de doña Isabel Miranda de Wallace, de Hugo Pipitone, de Rolando Cordera, etc. Entonces ese es un... O sea, es un compendio. Es un compendio, pero de gente que ha estado no solamente pensando, meditando, sino ejerciendo también políticas, o padeciéndolas hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, 30 años hay millennials que dicen, yo nací en la crisis. Claro, y dicen que 20 años no es nada, 30 años es mucho más, y México yo creo que perdió muchas oportunidades. Por ejemplo, esa gran riqueza petrolera. Cantarell fue uno de los pozos petroleros más grandes del mundo, como pozo único, ¿verdad? Y de eso vivimos muchos años en los tiempos que de Zedillo fuera. Y ahora vemos como la muerte de otra, la crónica de otra muerte anunciada, que es la muerte de Pemex. Habría que plantearse qué pasó, cómo se manejó esa riqueza, por qué no redituó en mayor crecimiento, menor desigualdad, mejores salarios, y eso es lo que vemos. El pacto social se quebró
porque realmente ese diálogo que había entre diferentes clases y diversos grupos parece que desapareció. Y ahora vemos un crecimiento de las ganancias del capital, un deterioro de los salarios y sobre todo lo que nos ha preocupado aquí en el IDIC, el estancamiento del sector manufacturero y también del sector agrícola por falta de políticas que se dirijan a ello. También nos acompaña el doctor José Romero, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. José, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo. Bueno, pues lo que nos motivó todo esto es, tenemos 30 años de crecer a unas tasas del 2.3%. Que no es suficiente para el número de personas que están naciendo. Ni siquiera para el empleo. Para el ingreso por habitante. Todas las naciones nos están rebasando. Tenemos todo lo que es necesario para ser un país grande. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque tenemos una parálisis. Ya estamos, los que estamos en el gremio ya de los economistas, creo que ya es una economía sobrediagnosticada. Claro. Sabemos precisamente qué es lo que pasa, pero seguimos creyendo todavía en el Estado neoliberal, que no hay que hacer nada y que solita las cosas se van a componer. Y estamos llegando otra vez, regresando otra vez, que es a lo que se llama el Estado desarrollador, que es lo que orientar nuestras políticas a lo que hicieron Japón, China, Corea del Sur, Taiwán y más reciente Vietnam. Para ponerte un ejemplo, Corea en 1980 tenía un ingreso por habitante menor que el de México. Hoy es 3 veces mayor, igual al de los países europeos. ¿Por qué? Porque tuvo un Estado responsable de estimular a los nacionales, de estimular al capital nacional, que tiene grandes posibilidades. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es nada más favorecer a las empresas extranjeras. Está bien, pero a las empresas nacionales, ¿por qué no las fomenta? Somos el 5º productor de automóviles en el mundo, no hay una marca mexicana y no sabemos ni hacer vagones del metro. Entonces hay una contradicción ahí. Los jóvenes... ¿Somos bananeros? Somos bananeros porque si desapareciera todo nuestro sistema educativo no pasa nada, porque no hay ninguna contribución de ingenieros al sistema productivo nacional. Tenemos años en que aumenta la escolaridad, publicaciones, doctores, y la productividad no aumenta. Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirven? Es como una quinta. ¿Estado fallido? No. No, ¿por qué no? Porque yo creo que un Estado fallido, como lo definen los politólogos, es un Estado que no es... La señora Rice, cuando vino acá, dijo que México era un Estado fallido y era la vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo creo que los estadounidenses también se equivocan, y se equivocan mucho en el diagnóstico. No, de y México. ahora más. De manera que no es una autoridad que lo haya dicho la señora Rice, pero digamos, no es que no haya Estado, que entonces, no haya ¿qué políticas. ha pasado en 30 años? A ver, son políticas que favorecen a unos ciertos grupos y no favorecen a la gran mayoría, y que desatendieron, porque como dice, la alternancia del 2000 no nos sirvió para nada porque estábamos hablando de una dictadura perfecta. El modelo económico sigue el mismo. No, porque como dice Alicia, tal vez cambió el grupo político, pero no el pensamiento económico. La economía siguió igual. Por ejemplo, se desmantelaron los ferrocarriles. Las empresas, no tenemos una sola refinería que se haya construido. No hemos tratado de fomentar ese talento que hay de los jóvenes que podrían estar haciendo cosas. Tenemos que recuperar la rectoría del Estado sobre la actividad económica. No quiere decir que nos volvamos socialistas, sino que haya una asociación entre gobierno y empresas. Vamos a hablar con los empresarios nacionales, con Slim, que le regalaste el teléfono, y decirle, vamos a hacer algo, ¿qué necesitas?
y ya no estés en los servicios. Métete al sector manufacturero. ¿Qué necesitas? Vamos a apoyarte, queremos que seas un campeón. No que te dediques nada más a hacer lobbies para sacarle contratos al gobierno. Queremos un ganador mundial. ¿Escuchaste, Carlos, todo lo que te dijo el día de tu salto? La diferencia entre México, China y Corea, y entre Slim como empresario nacional y los chinos y los coreanos, es que realmente el señor Slim sí creció su capital muchísimo, pero los chinos y los coreanos tienen marcas de teléfonos celulares. Aquí no se produce. México se convirtió en consumidor de tecnología, ¿verdad? Entonces, digamos, hay grandes capitales que sí se favorecieron con el nuevo régimen y con el Telecam, pero no la mayoría. ¿Y sabes qué necesitamos también? Una burocracia responsable. Tenemos, según la clasificación weberiana, tenemos una burocracia cesariana, que nada más le hace caso al César, no al pueblo. No es un servicio civil de carrera que se desarrolle. Por eso cada sexenio empezamos de borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y hay mucho que hacer, pero somos optimistas de que se puede hacer, y somos un grupo cada vez más grande queriendo hacer esos cambios en México. Vamos a ver el punto de vista del periodista, maestro Alejandro Jiménez. Alejandro, bienvenido, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Mira, creo que lo que está proponiendo el IDIC en esta ocasión es un corte de caja. Viene los 100 años de la Constitución el próximo febrero. Viene un año de elecciones donde todos los partidos políticos nos van a ofrecer sus proyectos de nación, muchos muy similares el uno al otro, con matices y acaso, un poco como dice Alicia. Y esta es una iniciativa para construir un proyecto de nación desde la sociedad civil, desde la gente que produce con sus propios medios, que paga sus impuestos, que construye sin estímulos fiscales, sin que le estén regalando absolutamente nada, y que dice, nos queremos subir a esta reflexión que se está dando en todo el mundo sobre la economía, sobre la revisión de las desigualdades. El libro más vendido en temas de económica en el mundo es el de Thomas Piketty, por ejemplo, que habla de la desigualdad. Los candidatos en Estados Unidos están hablando de revisar el TLC, de que ya no le es funcional al mundo actual como lo era hace 30 años, en que se pensaba que era la panacea para que todos fuéramos ricos y pudiéramos tener esa distribución. Este foro que viene acompañando la presentación del libro, y este libro en sí mismo, que es muy académico, pero que en términos muy llanos, en términos del ciudadano común y corriente, que es a lo que nos dedicamos los periodistas, tiene la virtud de ser la simiente de un nuevo proyecto de nación que incluye a todos, a los empresarios, a los estudiantes, a los sectores políticos, a la izquierda y a la derecha, que en tiempos electorales se corren hacia el centro. Y todos se mimetizan y todos son muy civilizados, y todos están muy preocupados por los pobres, y van y besan bebés. Y de repente un proyecto de nación serio que hable de un desarrollo industrial, no para regresar a los tiempos del proteccionismo, de la economía cerrada, que ya también lo padecimos, de los monopolios internos, del estímulo fiscal por el estímulo fiscal y que la gente se amuele, sino poder construir algo un poco más de largo plazo, como esas economías, como mencionaba la doctora, como Corea, como Vietnam, como mencionaba el doctor. Sí, pero a ver, el Tratado de Libre Comercio, tenemos una frontera de 3.200 kilómetros en que todas esas entidades federativas que están en los límites con los Estados Unidos nacieron en el Tratado de Libre Comercio, desde hace muchísimos años. Esto no es de Carlos Salinas de Gortari, ellos han vivido toda su vida un tratado de libre comercio. ¿De qué nos ha servido tener una frontera con el país más rico del mundo? Yo creo que se ha subutilizado y se ha desaprovechado. Por supuesto que ha habido ventajas, por supuesto que ha habido un intercambio virtuoso, pero que tiene sus límites, ya se desgastó. La relación de los dos países es inevitable, independientemente de los políticos que queden. Vecinos distantes. Vecinos muy distantes, sin embargo, cada vez más unidos, cada vez más hablan español allá. Nuestras economías están cada vez más interrelacionadas, le guste o no a Donald Trump. Bueno, tú sufres con Donald Trump, oye. Exacto. ¿Por qué sufres con Donald Trump? No, ¿Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos de América o Hillary Clinton va a ser la presidenta de los Estados Unidos de América? Y la relación no va a tiene estar. nada que ver con México. Y la relación va a estar ahí, y creo que
Es por eso que México tiene que tomar control de su propio destino con este tipo de No iniciativas. cabildeamos nunca nada de eso. Así es. Recordemos en el caso de Carlos Salinas de Gortari, cuando se equivocan en la situación de Bush, de que pues le habían dicho de Apuestan por Bush padre y gana Clinton. Y que Clinton ni pintaba, porque venía de Arkansas, era un gobernador de un estado medio, ¿no? Pues ya tenemos nuestra tradición de errores diplomáticos. Sí. No, y ahora pues que yo sí sabía porque yo mandé la carta. Ay, no, ya sabes. Híjole, Ayer sí me sacó de onda. Fue enredarse en su propia lengua. Yo la defendí a capa y espada porque yo decía, ¿cómo es posible que se la haya saltado Luis Videgaray? José Luis de la Cruz, nada más se sonríe. Mira, yo creo que parte de lo que nosotros tratamos de plantear es... El libro. México no necesariamente ha logrado entender en qué entorno global se encuentra y que hasta qué punto tampoco hemos logrado entender en cuál es el entorno nacional en donde nos ubicamos. Pongo un par de ejemplos. Si nosotros vamos a la parte de ferrocarriles, por ejemplo, y nos remitimos a la época de Porfirio Díaz, resulta que como dejó Porfirio Díaz el desarrollo de ferrocarriles a la actualidad, el incremento es realmente marginal. Es decir, al final del día no hemos construido una infraestructura que permita aprovechar estos vínculos que tenemos hacia Estados Unidos, por ejemplo. También hemos desaprovechado los vínculos que se supone debemos tener hacia el Pacífico. Si nosotros vemos el Pacífico mexicano y empezamos por el sur, tenemos Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Es decir, los 4 estados más pobres de este país se encuentran en el Pacífico. Frente a ellos tenemos Singapur, tenemos Malasia, Hong Kong, China, Corea del Sur, es decir, países que han aprovechado los últimos 40 años para, a través de este estado desarrollador que mencionaba el doctor Romero, generar la infraestructura, generar el sistema educativo pertinente para competir en este mundo global, pero no nada más con fines económicos, es decir, también hay fines de movilidad social en ese sentido educativo, es decir, darle las herramientas a su sociedad para, a través de ese capital humano, poder incrustarse en este sistema productivo global, poder estar prácticamente en cualquier lugar del mundo y ser competitivos, ayudar al desarrollo de su país. Y México, por ejemplo, en esta parte del Pacífico, ha dejado fuera a esa parte de la población. No generamos la infraestructura, y ahí va el segundo ejemplo. El puerto de Manzanillo, el más importante de nuestro país, desplaza la 10ª parte de la carga que genera Shanghái, el principal puerto del mundo. Si nosotros vemos los principales 100 puertos a nivel global, 30 son chinos. Es decir, en ese Pacífico, México se ha descuidado de entrar a la globalidad y no ha entendido esa dinámica, y con ello ha condenado a esta parte de pobreza, a esta parte de no tener el desarrollo completo de nuestro país, y creo que es algo que explica justamente esta globalidad. Es un teléfono, ¿no? Yo creo que es Carlos también hablando. Carlos Slim, estás hablando a otro teléfono, te equivocaste. A ver, una pregunta. Y ahorita yo quisiera sobre la responsabilidad del porvenir. Yo compro este libro, ¿y qué voy a encontrar en este libro? ¿A quién está dirigido? ¿Está dirigido al público en general? ¿O está dirigido a los economistas? ¿O está dirigido a los políticos? ¿O a los sociólogos? Es un texto, un libro, una obra desarrollado por la ciudadanía, dirigida hacia la ciudadanía, es decir, no es un documento técnico, es un documento sí de análisis, sí de reflexión profunda, porque cada uno de los 30 especialistas que escribe aquí lo ha investigado, ha desarrollado un análisis durante las últimas 3-4 décadas, y en ese sentido lo que trata de aportar es ese punto de vista informado sobre los ámbitos que deberían ser los pilares de nuestro país: la parte política, económica, social, de relaciones exteriores, que al final del día tendría que estar ahorita puntualando este desarrollo del país. Pero con micrófono, sin micrófono, ni Slim que escuche. En los años 80, con la caída de la Unión Soviética, sí, se convirtió el mundo en un mundo unipolar. Y pues teníamos que apechugar lo que dijera Estados Unidos. El sheriff. Y hubo una política deliberada de unirnos a Estados Unidos y olvidar América Latina, y hacer prácticamente
pues lo que estaba en boga en Estados Unidos. Ahora, como todos ya saben, pues China y Estados Unidos ya se disputan el primer lugar en la economía mundial. Y muy pronto creo que China ya va a dejar la controversia y va a ser la economía más grande del mundo. Entonces, eso nos abre un mundo bipolar otra vez, donde podemos negociar con Estados Unidos, no ser, pues perdón la palabra, a veces suena fuerte, pero no ser tan serviles, ser un poco más independientes. Creo que el Estado desarrollador que pretendemos no es entrar en conflicto con los Estados Unidos. Es más, lo que promueven ellos, tanto Trump como Sanders, es precisamente reindustrializar su propio país, porque se ha desindustrializado. Y cómo nos pueden criticar que querramos hacer lo que ellos van a hacer. Entonces, el mundo está cambiando también. ¿Por qué abandonamos a Centroamérica durante tantos años? Porque pensamos que el TLC nos iba a convertir en parte del primer mundo. Por eso les iba a ayudar a los centroamericanos para entrar a los Estados Unidos. Luego Estados Unidos, el privilegio que nos dio, se los extendió prácticamente a todos. Pero para nosotros el mundo es Estados Unidos y no vemos que hay otras potencias con las que pudiéramos tratar y tener un margen de maniobra para poder hacer nuestras propias políticas. Los tratados de libre comercio que tenemos, que son 40 y tantos o no sé qué, no sirven para maldita la cosa. No, ¿sirven o no sirven? Originalmente, tú sabes que tenemos una relación de amor y de admiración y resentimiento con Estados Unidos. Cuando firmamos el primero, para quitarse la espinita, empezamos a firmar con todos los países que se podía, y aunque no comerciáramos. Prácticamente, después de todos los tratados, el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, ¿se podría decir que México no está globalizado o está parcialmente globalizado, por lo que dice José? Está globalizado, pero en relación a la economía estadounidense, y todos estos tratados que tiene los hace más bien es para acercarse más o mantener las pocas privilegios que tenía en el mercado estadounidense. ¿Y qué va a suceder con el TPP? Con el TPP, a ver, esto es un acuerdo más que todo político. Los efectos económicos son mínimos porque ya son economías muy liberalizadas. El pastel es Estados Unidos. En algunas cosas yo creo que los va a perjudicar. Por ejemplo, Pepe o el doctor Romero mencionaba que México es el quinto productor de automóviles y tiene unas relaciones dentro del Telecam en la producción de automóviles con unos requisitos de origen para tener libre acceso al mercado estadounidense y canadiense. Esos requisitos de origen quiere decir qué proporción del valor agregado del auto es mínimo. No, estaba en cerca del 40%, pero con el TPP se baja a 18%. Entonces allí va a perder posibilidades de hacerlo. Mi percepción, luego de estudiar mucho el TPP y el esquema entre Estados Unidos y la Unión Europea, es que no va a haber beneficios. Son muy pocos los económicos. No va a haber beneficios para los países. O sea, a los chinos les va a ir bien. Los chinos no, porque eso son acuerdos contra los chinos. ¿Sí? Se dice que es el ABC de la política internacional estadounidense. Entonces, ¿les va a ir mal a los chinos? ¿Nos va a ir mal a nosotros? ¿Les va a ir bien a los vietnamitas? De los estudios más favorables del TPP sugieren que China puede perder entre 2 o 3% del PIB en 20 años. Es mucho. De manera que no se sabe. El TTP, mire, ya prácticamente todos los países tienen aranceles muy bajos. Entonces, lo que va a hacer Estados Unidos, lo que quiere, uniéndose a Japón le ha dado todo para que se unan con él, es un tratado contra China, para disciplinar a China. Y se extienden las patentes por un periodo muy largo. Y otra cosa es que se extiende la jurisdicción. Como son países bananeros, entonces sus sistemas legales no son fiables. Entonces hay un organismo transnacional que los va a juzgar.
Y si tú, por ejemplo, pusieras un impuesto a la Pepsi-Cola o a la Coca-Cola porque engorda a los niños, las empresas te pueden demandar al Estado mexicano por todas las pérdidas que eso ocasionó a sus inversiones. Yo recuerdo cuando los zapatos tenis que entraron de los chinos eran tan baratos que los zapatos tenis mexicanos se fueron a la basura y perdimos el mercado de los Estados Unidos, el mercado del zapato económico, por los chinos, porque invadieron ellos y entonces sacaron a León y sacaron a Guadalajara. Pero si vas a Japón, ves y compras algo y dices, ¿qué dice? Made in China. Si estoy en Japón, güey. ¿No? Y está hecho en China. Ahora, cuando se habla de insuficiencia de desarrollo económico, cuando se habla de desigualdad en el ingreso, que suenan como conceptos abstractos, solamente hay que traducirlo en algo muy concreto, muy directo, que nos afecta todos los días, que es la inseguridad. Porque esto nos deja unas amplias capas de la población en la informalidad, de jóvenes sin futuro, que aún yendo a la universidad no tienen la posibilidad de tener un empleo seguro, bien pagado, sin prestaciones ahora, porque ahora ya es la ley de la selva en las negociaciones laborales, y esa desprotección hace que sea rentable todas las actividades que están al margen de la ley. ¿Estamos desmantelando al país? Se ha desmantelado, por supuesto, es parte de esa premisa. Estamos desmantelando nosotros. Sí, entonces, haciendo más redituable lo ilegal. ¿Sí o no? Sí. Nosotros, digamos, por la selección, Yo no, pero... por quién se elige y luego quiénes hacen las leyes, cómo se hacen las leyes, cómo se implementan, cómo se ejecutan. Se habla de que una sociedad así polarizada, o si no polarizada, por lo menos con grandes diferencias en el ingreso, crea también grupos que tienen acceso a quienes toman las decisiones muy directo, y ese acceso pues es muy grande, para un canal muy ancho para ciertas personas, su amigo a quien usted le regaló el teléfono, y muy angosto para otros. No es mi amigo, si fuera mi amigo no estaría yo aquí. Y entonces, estaría yo vendiendo empanadas. Y entonces, lógicamente, las políticas que se hacen reproducen esa desigualdad, tanto en lo económico como en lo político. Pero a ver, estamos ahorita en una lucha que el salario mínimo, que el salario digno, y que lo vamos a levantar 10 pesos diarios o 15 pesos diarios, eso es insuficiente. Yo cada vez que veo toda esta lucha de que el salario mínimo y el salario mínimo, yo creo que es un indicador, o terminó siendo un indicador. Cuando vienen va a suceder dentro de 2 años, vendrán los candidatos a la presidencia de la República, el del PRI va a decir que va a erradicar la pobreza, el del PAN va a decir que va a erradicar la pobreza. Yo no sé qué es erradicar la pobreza para ellos. Deberían decir reducir la pobreza, pero cada vez aumenta el número de pobres, no sé, vamos en 50 y tantos millones y sigue aumentando. Igual que el déficit que tenemos de la deuda que, está arriba del 50 y cacho, me platicaba el otro día José Luis aquí en el programa. Entonces, como que ¿para dónde me muevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo ya depender de los míos? Mira, Nino, yo creo que hay 2 elementos que debemos considerar. Evidentemente, la parte política que planteas nos da un muy buen ejemplo de lo que normalmente está ocurriendo, de la inercia en la que este país ha caído en los últimos años. En los años 80, si recuerdas, uno de los eslogans de campaña de Miguel de la Madrid fue pues la renovación moral de la sociedad. Sí. Esa lucha contra la corrupción pues persiste. Hace un rato mencionábamos el caso ahí de Veracruz, y nos da un ejemplo de cómo en 30 años se puede tocar un tema políticamente y simplemente no tener un resultado. En la elección de Carlos Salinas de Gortari, él abría su eslogan de que hablen los estudiantes, que hablen, no implicó que nos hiciera caso, ¿verdad? Después con Ernesto Zedillo era el bienestar para la familia. Pero la de él. Eso fue lo que no nos dijo. En la campaña de Vicente Fox, el crecimiento del 7%, la presidencia del empleo. Y en 15 minutos arreglo todo. Que también es un ejemplo de un eslogan de campaña. En 2006, la presidencia del empleo de las manos limpias,
Entonces, al final del día lo que tenemos es una inercia de campañas políticas. Oye, y Peña, moviendo a México. Nada más que no nos dijo hacia dónde. No, pero espérate, ya dijo que no, que es joder a México. No Ni que moviendo a Despacito. México. ¿Ya corrigió? Un problema de dislexia ahí. Sí. Y el punto aquí es, tenemos políticos que de alguna forma sí toman parte de lo que está ocurriendo en la sociedad, de las necesidades que tenemos, pero que al final del día no tienen un programa integral y quién sabe si un verdadero interés por resolver esos problemas. Es parte de lo que nosotros tratamos de plantear en el texto. ¿En dónde hemos fallado adicionalmente? En esta búsqueda de integrarnos al mundo, fallamos en integrarnos con el propio país. Es decir, uno de los elementos que hemos generado es la fractura de México, en el sentido de perdimos liderazgo no nada más hacia América Latina, perdimos el liderazgo de la propia conducción de las políticas públicas en nuestro México. Hemos creado un entramado institucional, un sistema legal en acuerdos comerciales hacia el exterior. ¿Legal o legaloide? Digamos que sí es un marco legal porque es obligatorio, está institucionalizado, pero que obedece no a la lógica de estas necesidades de la sociedad, sino como bien menciona Alicia, ya obedece a la lógica de ciertos grupos de interés. Y entonces en ese sentido tendríamos que preguntarnos, yo coincido con Alicia, quizás no estamos hablando de un Estado fallido en México, pero habría que preguntarnos, ¿no estaremos en un Estado capturado por estos grupos de interés que al final del día en este marco institucional tratan de reproducir los intereses que a ellos les beneficie? Y es parte de lo que creo que tenemos que pensar, porque al final del día este estado fragmentado que tenemos después de 30 años que perdimos ese liderazgo de integración de nuestro país para sacarlo al mundo a competir, cosa que sí hicieron los chinos, cosa que sí hicieron los coreanos, es parte de lo que nosotros tratamos de impulsar, que debe ser una reflexión obligatoria en los siguientes años. ¿Este libro dónde lo puedo conseguir? Directamente con nosotros en www.idic.mx. No, pero así de rápido no, digo, tienes que hacerlo. No, aprende a vender. Sabes mucho de economía, pero no sabes vender. A ver, ¿a dónde lo puedo conseguir? Despacio. www.idic.mx, con mucho gusto ahí podemos contactarnos. ¿Y me va a servir para qué? Primero, para tener una visión de mi país. Una visión integral de la economía, un acercamiento de la economía, de la sociedad en general, un acercamiento con estas reflexiones de pensadores muy importantes en nuestro país, y a partir de eso también iniciar una colaboración para ser protagonistas de nuestra propia historia. Y un poco hasta cierto punto optimismo, porque sí hay salidas. Pero hemos sido optimistas toda la vida. Bueno, quizá ese es el problema. Con elementos más realistas que antaño. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos. Vamos despidiendo, vamos a los comentarios finales. Doctor José Romero, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. José, tu conclusión, pero con micrófono. Sí, el problema del desarrollo es que no se invierte lo suficiente. Y no se invierte lo suficiente porque no es rentable. Y no es rentable porque está abierta la economía, por mucho tiempo estuvo sobrevaluada la moneda. ¿Cuáles son los sectores rentables? Bienes raíces, especulación, conseguir negocios del gobierno, pero lo demás no es negocio. Entonces tenemos que crear un clima para que sea... No producimos, importamos todo. Somos panameños, los panameños importan todo. Exactamente, somos un país maquilador, un enclave. La industria que tenemos automotriz es mexicana porque está aquí, pero realmente pertenece a otro país. Entonces tenemos que crear las condiciones, y sí se puede, de cambiar el paradigma para que estimulemos al inversionista nacional en cosas que compitan con el exterior, no nada más en la especulación de bienes raíces. Y es posible, factible, es cosa de ponernos de acuerdo, y somos optimistas. Hace como 5, 6 o 7 años, yo estaba viendo, me puse a ver mucho F Noticias, allá en Madrid, allá en España, y cada vez que aparecía alguien decía, bueno, hacía su comentario como tú, y al final decía, y no te olvides comprar este aceite que es nuestro, es español. Y el otro decía, no te voy a olvidar que este bacalao es nuestro y no es noruego. Y decían todo eso, y tú decías, pero personas tan importantes, tan interesantes haciendo eso por su propio país. ¿Y nosotros? Nos vale. Claro, Estados Unidos está, Buy American, sí. Y están ellos
Aquí nos llegan las ideas 10 años después. Cuando los americanos hagan eso, que estamos pidiendo nosotros, es cuando los vamos a aceptar. Muy bien. Me dio mucho gusto conocerte, José. Igualmente. Muchas gracias y mucho gusto, doctora. Alicia Puyana Mutis, ella es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Conclusión, comentario final. Como decía José Romero, hay que cambiar el paradigma, y yo creo que uno de los paradigmas importantes que hay que cambiar es dejar de concebir el trabajo y los ingresos laborales solamente como costo, como factor de costo. El trabajo, las remuneraciones al trabajo son factor de demanda, pero lógicamente que esa demanda no se puede solamente estimular a el buen fin, porque eso simplemente se va a mayores importaciones. Hay que cambiar también eso. ¿Cómo hacemos para que México no sea maquilador? ¿Cómo hacemos para que el 30% del chile seco que se consume en México no sea chino? Ponerse serio y ver lo que se ha dicho mucho tiempo, reconstituir las cadenas productivas, apartarse de la neutralidad sectorial, proteger el trabajo y proteger la producción nacional en una forma adecuada a los tiempos que vivimos, pero es factible hacerlo. Alicia, hice 2 programas recientemente del campo mexicano por las marchas y manifestaciones que hubo aquí en la Ciudad de México, y todos vinieron a quejarse de que evidentemente no tienen créditos, de que no hay apoyos al campo y que los mexicanos estamos importando todo, porque no somos autosuficientes ni siquiera en maíz. Ni siquiera en maíz. Con José Romero tuvimos un análisis de los efectos del capítulo agropecuario del Telecam sobre la agricultura y sobre la economía mexicana, y allí vimos que había elementos que fracturaron, desintegraron, dislocaron la economía mexicana en la forma en cómo se negociaron las desgravaciones arancelarias, que se dejó de proteger el trabajo nacional. Si uno analiza la escalada en los Estados Unidos en favor del trabajo nacional, del valor agregado nacional en su estructura tarifaria, y vemos la mexicana, en México no se está protegiendo el trabajo nacional, el valor agregado nacional, con la intensidad que se protege en Estados Unidos. Es decir, de un momento a otro, México se convirtió en un importador de trabajo, digamos, es un modelo exportador. Acabamos la industria textil. Es un modelo exportador intensivo en importación. Y exterminamos el sector agropecuario. Yo nací en Puebla y la base era la industria textil, y ya no hay industria textil. Desde antes que Colón llegara a la América. No, yo nací después. Maestro. No mucho. Maestro Alejandro Jiménez, periodista. Conclusión, comentario final. Mira, aquí la responsabilidad del porvenir. La responsabilidad del porvenir, lo que tiene y lo que se puede servir es que ya sobre sobrediagnóstico de todos los sectores que ya tenemos, que los maestros han hecho, que la academia ha hecho, lo que vienen son propuestas. Lo que sigue es, bueno, ¿cómo le hacemos? Eso es lo que encontramos en este libro, es la riqueza de lo que hemos estado trabajando alrededor de cómo difundir esto, porque lo importante ya es ¿cómo le hacemos? ¿Cómo pasamos a ser como Corea? ¿Cómo pasamos a ser como Estados Unidos sin violar las grandes tendencias de comercio mundial? Pero ya la receta, ya no me digan estamos mal, sino que aquí viene cómo le hacemos para poder salir del ciollo. Muy bien, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Antes que nada te quiero agradecer que hayas coordinado esta magnífica mesa, y mi agradecimiento permanente por todo lo que nos has ayudado y por todo lo que nos has apoyado. Gracias. Conclusión. Gracias, y te reitero también mis agradecimientos por tu amistad y la oportunidad. Mira, al final del día coincido, tenemos un diagnóstico amplio que se ha hecho desde diversos ángulos, desde diversas instituciones, pero que no necesariamente ha tenido la voz.
Es decir, no necesariamente la sociedad mexicana ha escuchado todas las posibles alternativas de desarrollo, que coincido, hay posibilidades para que este país se desarrolle más, pero no necesariamente todas están llegando a esta sociedad. Y es momento, me parece, que de forma muy responsable los académicos, los empresarios, los políticos presenten estas alternativas de análisis, y es un poco la intención que también tenemos, es decir, una plataforma de reflexión que genere estos análisis que durante los últimos 30 años se han realizado, pero que no necesariamente han sido parte de lo que ha tomado el gobierno para hacer sus políticas públicas. Debemos de pasar de trabajar de agendas de coyuntura, por ejemplo, esto del TPP que planteabas. Uno de los argumentos que el gobierno daba es que teníamos que entrar porque Estados Unidos entró, y al final del día el resultado que se puede esperar de ese tipo de planteamientos, ¿cuál es? De que con el paso de los años se demuestre que eso disloca al país. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un proyecto de nación detrás de ello, no hay un proyecto para desarrollar a las personas, desarrollar a las regiones, a los sectores productivos, e integrar de mejor manera un país que crezca con mayor vigor. También es parte de lo que nosotros queremos aportar, y en ese sentido pues te agradecemos la oportunidad de poder hacerlo ante tu público. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.